que leamos en civismo, El Buen Ciudadano. Sí, 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 cómo se no. perdió todo eso. Ya no hay clase de civismo. No, se perdió. Secundarias. No hay, Creo que perdió. acaba de volver la cátedra de Sí, civismo. pero esta es una mezcolanza, ¿verdad? Ajá. Pero nosotros como lo estudiamos, que El Buen Ciudadano, donde surgían muchísimas cosas, El Buen Ciudadano 1, 2, era importantísimo para fomentarlo. Al alumno le enseñaba uno los valores universales. Claro. La honestidad, la puntualidad, la responsabilidad. Es importantísimo. Bueno, pues ahora sí, yo quisiera entrarme a eso, a cada libro, si usted me lo permite, y quisiera que nos dijera qué contiene cada libro, por qué es tan interesante estos hijos, porque un libro es como un hijo de nosotros, Sí. es importante. Sí. ¿Qué contiene cada libro? ¿Cómo no? Bueno, quiero aclarar que son 5 libros los que Son tengo. 5 libros. Son 4 de Derecho y 1 de Historia, que es Los Cuerudos. Los Cuerudos, sí. De estos 4 de Derecho, los que están presentando hoy son de Amparo Penal, uno de Amparo Penal indirecto y el otro de Teoría de la Suspensión del acto reclamado en materia penal. En cuanto al Amparo Penal indirecto, que fue el primer libro que escribí, me surgió la idea de hacerlo, ya expliqué por qué. Contiene pues todo lo que es la materia de amparo en general, pero encaminado a las características del amparo penal, porque el amparo penal se sale de la generalidad de las reglas del amparo en general. El amparo penal siempre tiene unas características muy especiales en todos los temas. Si hablamos de los principios generales del juicio de amparo, el amparo penal siempre se sale de la regla. Y desde ahí vemos que en todos los temas o subtemas del amparo, el amparo penal se va saliendo y podríamos hacer un amparo en especial de amparo penal. Porque todo es diferente. Términos, el lapso que debe durar un juicio, que son 10 días en materia penal, lo que debe durar un juicio de amparo, no de 30 días como el amparo general. Claro, general. Maestro, y otra cosa que es importante, que yo siempre he visto con ustedes, al abogado, que hace la mayoría, por eso me interesa mucho de este libro, maestro. Usted está diciendo que es muy específico, y la gente que nos esté viendo, que sepa que además algo que ustedes hacen, que casi todos los litigantes piden, le pido al señor magistrado que me supla la suplencia de la queja, que lo hace más especial todavía. Es una de las características del amparo penal, claro. La suplencia de la queja. Ahí, en ausencia de concepto de violación de agravios, podemos suplir. El abogado no podrá decirnos nada en su demanda de amparo, pero el juez y el magistrado tenemos el deber de estudiar todo, de oficio y en orden, como nos lo marca la lógica y la ley, ¿no? Entonces este libro de amparo penal indirecto, pues empieza comentando los principios generales del juicio de amparo, desde luego un concepto de lo que es el amparo penal, porque en otros países el amparo penal tiene otro nombre, pero es muy distinto al procedimiento de amparo en general, el habeas corpus. En otros países pues le llaman amparo penal. Aquí en un solo ordenamiento legal, que es la ley de amparo, tenemos metido el amparo penal, el amparo contra normas, el amparo agrario, el amparo laboral, todo tipo de amparos, y desde luego el civil y administrativo. Y bueno, pero el amparo penal tiene sus reglas en la propia ley de amparo y lo hace diferente a los demás. Entonces empiezo a hablando de un concepto del juicio de amparo penal, de los principios del amparo penal, hablo de las partes en el juicio de amparo penal, porque ahí también se sale de la regla del amparo penal y mete una cuasiparte, que es el agente del Ministerio Público que interviene en el proceso penal ordinario de donde emana el acto reclamado, y hay que llamarlo a juicio. Eso desde luego es exclusivo de la materia penal. La competencia también, hablo de la competencia porque hay unas reglas en cuanto a la suspensión sobre la jurisdicción auxiliar, jurisdicción concurrente. En materia penal se sale de la regla en cuanto a que un juez auxiliar del juez de distrito pues puede suspender el acto reclamado si se trata de actos de naturaleza penal, concretamente los actos
a que se refiere el artículo 17, que es la privación de la vida, deportación, destierro, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial y los actos prohibidos por el artículo 22. Y sobre estos actos hay muchas diferencias en el amparo. También hablo en el libro de Amparo Penal Indirecto sobre la procedencia, trámite y sentencias en el amparo indirecto en materia penal, siempre haciendo hincapié en la diferencia que existe entre el amparo general y el amparo penal, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en cuanto a los términos, sabemos que en materia penal no hay término para interponer el amparo si el acto es privativo de libertad personal. En cuanto al informe justificado, no son 5 días, son 3 días. El término para señalar la fecha para la audiencia constitucional son 10 días, no 30 días. Así se va saliendo. ¿Cuál sería, maestro, esa gran diferencia? ¿Por qué? Para decirle a la gente que, ¿por qué no 30 días? Vamos a una pausa y nos podría decir, ¿por qué es fundamental? Mucha gente dice, ¿y por qué? Mucha gente dice, pues eso cambia nada más el amparo. No, pero tiene su fundamento. Tiene su razón de ser, que que se está tutelando la libertad. Eso voy. ¿Nos puede hablar ahorita un poquito más de eso? Me hacemos una pausa y enseguida regresamos. Bien, estamos de nueva cuenta, estamos entrevistando al magistrado Ricardo Ojeda con el tema de una presentación de varios de sus libros, pero ahora vamos a hablar de 2 en específico: la suspensión del acto reclamado en materia penal y el amparo penal indirecto. Adelante, señor magistrado, por favor. Le comentaba, maestro, que en el amparo penal estas características que emanan de la propia ley pues son muy marcadas. ¿Y por qué esas diferencias con el demás de amparo? Bueno, les decía que es debido a que se tutelan bienes de mayor valor, como es la propia vida y la libertad. Por ello es de que el legislador desde tiempos inmemorables tuvo el cuidado de hacer una diferencia entre el amparo general y el amparo penal, ¿no? En cuanto a muchos temas. La suplencia de la queja es un tema. Vemos cómo en amparo penal se suple la queja deficiente aún en ausencia de conceptos de violación o agravios. Incluso, por ejemplo, en el sobreseimiento y la improcedencia se deben de analizar de oficio en primera y en segunda instancia. Pero aquí la diferencia en materia penal sí se puede dar aún en ausencia de agravios. Es decir, el juzgador de amparo en materia penal no le importa si hay agravio o no agravio. No hay. Entra con la firmeza para estudiar todos los temas que deben de estudiarse en una sentencia de amparo penal, que es muy diferente el análisis, por lo mismo, de la sentencia de amparo penal a las sentencias civil y administrativo que se rigen por el estricto derecho. Y las sentencias siempre salen en base a lo que el litigante o el quejoso está alegando. Sí, claro. En cambio, en materia penal, no nos importa si hay o no concepto de violación o agravio, al menos en el amparo directo. Tenemos que analizar desde el sobreseimiento, las causas de sobreseimiento, las causas de improcedencia, las violaciones procesales en el proceso penal ordinario, las violaciones formales como es la falta de fundamentación y motivación. Luego el fondo del asunto, pero dividido en 3 partes: una, delito; otra, responsabilidad penal; y otra, pena. Y todos esos temas, en ese orden tenemos que irlos analizando, haya o no agravio, haya o no concepto de violación, y los tenemos que ir a analizar, cosa que no sucede en las otras materias. Entonces es bastante interesante el amparo penal, ya sea directo o indirecto, y de ahí que yo me atreví a escribir este libro del amparo penal indirecto, que está dirigido básicamente a los litigantes, a los alumnos de las facultades de Derecho, a los agentes del Ministerio Público que muchos lo consultan porque me han